Hola con todos, hoy hablaré del quinto capítulo, el modelo estructural. El modelo estructural describe la estructura de los objetos que soportan los procesos de negocio de una organización. Durante el análisis, el modelo estructural presenta la organización lógica de los objetos sin indicar cómo se almacenan, cómo son creados y manipulados, para que los analistas puedan concentrarse en la capa de negocios. En una forma más reducida se puede decir que el modelo estructural es una manera formal de representación de los objetos que se utilizan y son creados para un sistema de negocio. Su propósito es la creación de un vocabulario que puede ser utilizada tanto por el analista como por los usuarios. Dentro del modelo estructural tenemos tres conceptos que debemos de tener claros, como lo son las clases, los atributos y sus operaciones. Una clase es un modelo general que se utiliza para crear instancias específicas. Estas clases pueden ser abstractas como también pueden ser de dominio. Las abstractas nos muestran la realidad. Las abstractas en el mundo real no existen. Son abstracciones simples que son muy útiles. Y las clases de dominio, que son clases de interfaz con el usuario, que también son las clases de estructuras de datos, su entorno operativo, las clases de documento y varios tipos de clases de multimedia. En este punto del desarrollo de nuestro sistema estamos más interesados en clases de dominio. Más adelante en lo que es el diseño y la implementación se verán otros tipos de clases que se vuelven más relevantes. Un atributo representa una pieza de información que es relevante para la descripción de la clase. Un atributo contiene información que el analista o el usuario siente que el sistema debe seguir la pista, como por ejemplo, un posible atributo relevante de una clase de empleado es el nombre del empleado, mientras que uno que podría ser no tan relevante es el color del cabello. Una operación. Por lo general las operaciones se convierten en métodos. Sin embargo, ya que los métodos están relacionados con la implementación, en este punto del desarrollo utilizamos el término operación para describir las acciones a las que la instancia de la clase son capaces de responder. Luego tenemos lo que vienen siendo lo que vienen siendo las relaciones. Dentro de las relaciones encontramos las relaciones de generalización, las relaciones de agregación y las relaciones de asociación. Dentro de estas relaciones hablamos un poco de las relaciones de generalización, que son de abstracción y generalizan. Permite al analista crear clases que heredan atributos y operaciones de otras clases. De esta manera el analista puede reducir la redundancia de definiciones de clases para que los elementos comunes se definan de una vez y luego ser reutilizados en la subclase. Tenemos las relaciones de agregación. En términos generales, todas las relaciones de agregación se relacionan partes a totalidades. Para propósito se utiliza el de una parte para la relación semántica y así representar la abstracción de agregación. Como por ejemplo, una puerta es una parte de un coche, un empleado es una parte de un departamento o un departamento es parte de una organización. Al igual que la relación de generalización, las relaciones de agregación se pueden combinar en la jerarquía de agregación. Por ejemplo,
Un pistón es una parte de un motor y un motor es parte de un automóvil. Luego tenemos las relaciones de asociación. Estos son otro tipo de relaciones que no encajan perfectamente en una generalización. Técnicamente hablando, estas relaciones son por lo general una forma más débil de la relación de agregación. Por ejemplo, un paciente programa una cita. Se podría argumentar que un paciente es una parte de una cita. Sin embargo, existe una clara diferencia semántica entre este tipo de relaciones y que los modelos de la relación entre las puertas y los coches o incluso los trabajadores y los sindicatos. Ellos consideran simplemente para estas asociaciones estén instanciadas en las clases. Ahora hablaremos un poco de la identificación de los objetos. Tenemos la reunión creativa, el análisis textual, la lista de objetos comunes y los patrones. Son los 4 enfoques principales de la identificación de objetos. Dentro del análisis textual, encontramos que el analista realiza un análisis textual mediante la revisión de los diagramas de caso de uso y examina el texto en las descripciones de los casos de uso para identificar posibles objetos, atributos, operaciones y relaciones. Luego encontramos la reunión creativa. Dentro de la reunión creativa es una técnica de descubrimiento que ha sido utilizada con éxito en la identificación de las clases. Esencialmente en el contexto, la lluvia de ideas, que es un proceso, que es un conjunto de individuos que se sientan alrededor de una mesa, sugieren clases potenciales que podrían ser útiles para el problema en cuestión. Por lo general, una sesión de lluvia de ideas se inicia con un facilitador que pide el conjunto de individuos para hacer frente a una pregunta específica o alguna declaración que marque la sesión. Como por ejemplo, utilizando el problema de las citas que se ha escrito anteriormente, el facilitador podría pedir al equipo de desarrollo y los usuarios que a pensar en sus experiencias de hacer citas e identificar las clases de candidatos en base a sus experiencias pasadas. Luego tenemos la lista de objetos comunes. Como su nombre lo indica, una lista de objetos comunes es simplemente una lista de objetos comunes al dominio de negocio del sistema. Se han encontrado varias categorías de objetos para ayudar al analista en la creación de la lista, como objetos físicos o tangibles, incidentes o funciones y las iteraciones. Por último encontramos los patrones. Los patrones son la idea de la utilización de patrones en un área relativamente nueva en el desarrollo de sistemas orientados a objetos. Estas han sido muchas las diferencias exactamente de qué es un patrón. Desde nuestra perspectiva, es simplemente un grupo útil que colabora a clases que proporcionan una solución a un problema común. Los modelos estructurales típicamente son representados por tarjetas CRC, diagramas de clase. Dentro de las tarjetas CRC, que por sus siglas nos quiere decir clase, responsabilidad y colaboración. Se utilizan para documentar las responsabilidades y colaboraciones de una clase. Dentro de los elementos de una tarjeta CRC, en la parte delantera contiene el nombre de la clase, identificación, tipo, descripción, casos de usos asociados, responsabilidades y colaboraciones. Aquí podemos ver un ejemplo en donde encontramos las responsabilidades, las colaboraciones y las acciones. Dentro de estos elementos es importante tener en cuenta ciertos
ciertos pasos, como lo son la revisión de los casos de uso, identificar los actores pertinentes y objetos, escenarios de dramatización. Entonces, explicaré un poco de lo que se tratan estos elementos o esta revisión. La revisión de casos de uso. El primer paso es revisar las descripciones de caso de uso. Esto permite al equipo recoger un caso de uso específico para el juego de roles. Aunque es tentador tratar de completar el mayor número de casos de uso como sea posible en un corto periodo de tiempo, el equipo no debe elegir el más fácil de los casos de uso en primera instancia. En cambio, en este punto en el desarrollo del sistema, el equipo debe elegir el caso de uso que es el más importante, el más complejo o el menos comprendido. Identificar los actores pertinentes y objetos. El segundo paso es para identificar las funciones que son relevantes para ser jugado. Cada función está asociado ya sea con un actor o un objeto para elegir los objetos relevantes. El equipo revisa cada una de las tarjetas CRC y recoge los que están asociados en el caso de uso elegido. Los escenarios de dramatización. Es el tercer paso. Consiste en escenarios de juegos de roles del caso de uso, haciendo que los miembros del equipo performen cada uno de ellos. Para esto, cada miembro del equipo debe pretender que él o ella es un ejemplo de la función asignada a él. Y como cuarto paso es repetir el paso 1 a 3 para los casos de uso restantes. Como fue dicho, los modelos estructurales son representados por la tarjeta CRC ya explicado. Ahora pasaré a explicar sobre los diagramas de clase. Los diagramas de clase es un modelo abstracto que muestra las clases y las relaciones entre las clases que se mantienen constantemente en el sistema. Durante el análisis, las clases se refieren a personas, lugares y cosas de que el sistema capturará la información. Más tarde, durante el diseño y la implementación, las clases pueden referirse a artefactos de implementación como formularios y otros objetos que utilizan para construir el sistema. Cada clase se dibuja con una parte rectangular de 3, con el nombre de la clase en la parte superior, como lo podemos ver en el ejemplo. El nombre de la clase en la parte superior, el atributo en el medio y las operaciones en la parte inferior. Dentro de los elementos de los diagramas de clase encontramos las clases, los atributos, las operaciones, las relaciones y su composición. Tenemos también la simplificación de los diagramas de clase. Dentro de la simplificación de los diagramas de clase, podemos decir que es una forma que es mostrando solo las clases concretas u otra forma a través del uso de una vista, y una acción más es mediante el uso de paquetes. La creación de modelos estructurales utilizando tarjetas CRC y los diagramas de clase es un proceso incremental iterativo, el cual el analista hace un primer corte del modelo. Los modelos estructurales pueden llegar a ser complejos e importantes. Es importante recordar que las tarjetas CRC y los diagramas de clase se pueden utilizar para describir tanto el cómo está y el cómo va a ser del sistema. Tenemos ciertos elementos o los pasos que pueden ser utilizados para crear. Encontramos el crear tarjetas CRC, la revisión de CRC, los juegos de roles, crear los diagramas de clase,
la revisión de los diagramas de clase e incorporar los patrones y revisar el modelo. Luego de haber explicado esto, concluyo el tema de modelo estructural del capítulo 5 del texto guía que estamos utilizando, y próximamente estaremos hablando de otros temas que van de la mano con el tema de modelo estructural. Y cualquier duda, dejo el texto guía en la caja de información y nos vemos en el próximo video.